por toda la humanidad. Mi Dios, ten misericordia por esta humanidad que se está perdiendo en este mundo de maldad. El reloj ya marcó la hora, sé que pronto volverás. Misericordia, mi Dios, misericordia. Te pido por la humanidad. Misericordia, mi Dios, misericordia. Sé que pronto volverás. Mi Dios, ten misericordia por las naciones y mi país, por la iglesia que está dormida, por los que no creen en ti. Mucho llanto, dolor y sufrimiento, y nadie tiene amor. Misericordia, mi Dios, misericordia. Te pido por la humanidad. Misericordia, mi Dios, misericordia. Sé que pronto volverás. Misericordia, mi Dios, misericordia. Te pido por la humanidad. Misericordia, mi Dios, misericordia. Sé que pronto volverás. Señor, ten misericordia por el mundo, Señor, por todas las naciones, por mi país, ten misericordia, y por tu pueblo, Dios, ten misericordia. Aleluya. Misericordia, mi Dios, misericordia. Te pido por la humanidad. Misericordia, mi Dios, misericordia. Sé que pronto volverás. Muy buenos días, Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente amaneciendo con unas palabras de vida. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta mañana de encontrarnos nuevamente frente a esta plataforma, a esta transmisión, convirtiéndonos en un canal de esperanza, en un canal de bendición. A Dios le damos todas gracias, a Dios le damos toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y qué bueno cuando nos encontramos nuevamente dándole gracias a Dios, que a pesar de todos los problemas que está viviendo la humanidad, nosotros podemos decir gracias. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu misericordia para con nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy vamos a estar orando, meditando en la palabra del Señor bajo el tema ¿qué hacer en medio del caos? Ese es el tema que tenemos hoy en esta mañana. ¿Qué hacemos nosotros en medio del caos? Y es importante que nosotros entendamos que a la verdad nosotros no tenemos las fuerzas, no podemos hacer nada podemos hacer
si no nos ponemos en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él es que tiene el control de todo. Él es que domina el tiempo. Él lo domina todo. Así que en esta mañana vamos a comenzar orando, vamos a comenzar clamando por esa situación que está pasando en Venezuela. En Venezuela, que ahora mismo estás a punto, vamos a decir, de que haya una guerra civil, y para eso nosotros estamos aquí, para orar, porque la Biblia nos manda a nosotros a orar por las naciones, por los pueblos, por las comunidades que están viviendo este caos tan terrible. Así que vamos en esta mañana a orar por Venezuela, ya que está viviendo en un caos. Esperemos en Dios Todopoderoso que la misericordia de nuestro Padre Celestial los alcance. Nosotros como iglesias tenemos una asignación, y esa asignación que nosotros tenemos es de predicar, de ser esa voz. Nosotros como iglesia somos los atalayas. Nosotros como iglesia tenemos que decirles a este mundo que hay esperanza. En Cristo hay esperanzas, hermanos y amigos. Y es importante que la humanidad entienda que solamente en Cristo hay esperanza, que solamente en Cristo hay solución. Y una pregunta, ya que vamos a estar en esta mañana exponiendo la palabra bajo el tema ¿qué hacer en medio del caos? Y esta pregunta yo creo que va para ese remanente que hay en cada nación, porque somos escogidos por Dios. ¿Para qué nosotros hemos sido escogidos por Dios? Porque en medio del caos, ¿a quién nosotros clamamos? Pero vamos a irnos a la palabra de Dios de inmediato, para que sea nuestro Padre Celestial glorificándose en esta mañana a través de su bendita palabra. Así que vamos a irnos de inmediato a Mateo en el capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, versículo 33. Así que vamos a buscar a Mateo 6, versículo 33, y vamos a comenzar dándole lecturas a la palabra de Dios ahí en esta mañana. Así que la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, bajo la comunión del Hijo, bajo la comunión de el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amado Dios Todopoderoso, en esta mañana estamos todos reunidos en un solo cuerpo, con un solo sentir, Señor. Dice tu palabra en Mateo 18, versículo 20, que donde hay más de unos o dos o tres reunidos en tu nombre, cualquier cosa que pidiéramos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, será hecho. Así, Señor, que glorifícate en esta mañana, Señor. Mira cómo está Venezuela, amado Dios Todopoderoso. Que puedan, Señor, cada persona, Señor, que ha salido de sus hogares en reclamo, Señor, por estas elecciones, Señor, que aparentemente, Señor, cada uno se ha dominado ganador, Señor. Sé tú obrando, Señor, en cada uno de ellos, porque tú eres, Señor, como dice tu palabra, que pone reyes y quita reyes, Señor. Así que obra, Señor, en Venezuela, obra, Señor, conforme a tu misericordia en todos los países, Señor, que están atravesando guerra, Señor. Obra, Señor, en nuestro país, amado Dios Todopoderoso, para que sea tú, Señor, sensibilizando el corazón, Señor, sensibilizando, Señor, la mente, Señor, sensibilizando, Señor, su espíritu, para que ellos entiendan, Señor, que no es la manera correcta, Señor, para reclamar. Te lo pedimos, Dios, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu misericordia, Señor, lo alcance. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Y decíamos que vamos a comenzar a darle lecturas a la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y es importante que nosotros entendamos en esta mañana a quién nosotros clamamos en medio del caos. ¿A quién le clamamos, hermanos y amigos? Venezuela es un país soberano. Venezuela es un país que tiene sus leyes, y creemos que Venezuela tiene que humillarse ante Dios, así como nuestro país, como República Dominicana, así como todas las naciones del mundo tienen que humillarse ante Dios. La soberanía de Dios está sobre los pueblos, y aunque nosotros entendemos que humanamente podemos solucionar las cosas, es que estamos yendo al lugar equivocado. Entendemos que la humanidad de generación en generación, por echar a un lado los mandamientos y los estatutos de Dios, la humanidad cada día más se va envolviendo en un caos mayor. Es el caos. ¿Por qué? Porque una generación que va aumentando sin Dios va caminos a un precipicio, a la deriva. Por eso vemos tanto conflicto en la humanidad, no solamente en Venezuela. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla a nosotros acerca de el carácter de los hombres de los postreros tiempos, y ese es el tema que vamos a escoger en esta mañana, y de ahí en adelante pues vamos a ir desglosando, para que nosotros entendamos que Dios no emite ningún juicio contra ninguna nación sin primero habérselo hecho saber a las naciones. Nosotros tenemos una historia de un rey llamado Nabucodonosor, que este hombre fue asilado o aislado totalmente por 7 años al monte. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre soberbio, y Dios tenía que darles una lección al rey Nabucodonosor. Sin embargo, este hombre se humilló ante Dios, y quiero decirles que de ahí para adelante este rey llevó al pueblo de Israel por otro camino. Porque tenemos que entender, hermanos y amigos, que no todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan a Dios. Tenemos un Nicolás Maduro que dice que ellos están en la mano de Cristo. Pero tenemos también una muchacha llamada Karina, una señora llamada Karina Machado, que dice que Venezuela está en las manos de Dios. Ahora bien, hermanos y amigos, en esta mañana tenemos un Jesús que dice en Mateo 7, capítulo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el 23, y entonces le declararé, miren que Jesús dice, y entonces le declararé, nunca los conocí, apartado de mis hacedores de maldad. No todos los caminos llevan a Dios, pero no todo el que dice Señor, Señor, lo ama. El Señor dice en su palabra: si me ama, guarda los mandamientos, guarda mis mandamientos. ¿Ustedes creen que dos personas que se están disputando por el poder, llevando a un pueblo, a una nación, a una destrucción, a un caos total,
Está Dios ahí. Está Dios ahí. Esas son las formas de reclamar. Lo primero, que cuando un hombre está caminando bajo los mandamientos, bajo los estatutos, bajo los decretos de Dios, lo primero que se pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Por eso nosotros debemos orar. Orar por estos funcionarios, por estos gobernantes que gobiernan la humanidad. Y esto no solamente pasa en Venezuela. Nosotros también hemos vivido esos caos en nuestra sociedad. Todas las sociedades del mundo, de la humanidad, lo que quieren es poder. Pero ¿para qué quieren poder? ¿Para qué quieren poder? Para dañar. Porque se le olvida que la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará ante nuestro Padre Celestial. Toda rodilla. O sea, no hay una persona que no vaya a estar delante de Dios. Todos vamos a tener que acudir al juicio de Dios. Todos vamos a tener que acudir al juicio de Dios. Los buenos y los malos. ¿Por qué? Porque en ese día van a ser juzgados los buenos y los malos según sean sus obras. O sea, para que nadie alegue ignorancia. Por eso Jesús dijo: en aquel día vendrán muchos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero dice Jesús: pero yo le declararé, nunca lo conocí hacedores de maldad. Podemos ver esta lucha titánica que tiene estos hombres que representan el pueblo de Venezuela. Hay que orar por Maduro como orar por Karina Camacho. Tenemos que orar por el pueblo de Venezuela para que la misericordia de Dios los alcance. Tenemos que orar por el presidente Putin. Tenemos que orar por el presidente de Ucrania. ¿Cuántos tiempos tiene esta guerra en Ucrania y Rusia? Una guerra que supuestamente ellos dijeron entre sí. Putin dijo que en 2 meses solucionaría el problema. Sin embargo, es una destrucción masiva. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene la guerra con Israel y Gaza y los palestinos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas matanzas? ¿Y ustedes creen que Dios está ahí? ¿Está Dios ahí con estos hombres, con este temperamento? ¿Está Dios en ellos? Pero lamentablemente muchos equivocadamente dicen que Dios está ahí. Y yo dudo que Dios esté ahí. Yo lo dudo. Porque Dios, el Dios que ese Dios que ama, que te amó, que me ama, que amó tantos al mundo, como dice Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo amó a Ray, no dijo amó a Francisco, no dijo que amó a fulano, al mundo. Dice que entregó a su único hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué sucede? Que el hombre no entiende, aún el hombre no entiende que Dios en estos tiempos, todavía Dios usa, escuchen esto, Dios usa hombres que caminan conformes a su voluntad. Escogió Dios a lo vil del mundo, a lo menospreciado. ¿Para qué? Para de lo que no era, es hacer. El problema es que nosotros tenemos que dejar de ser para que Él sea, que su palabra. Para que su palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazón, de nuestros espíritus. Para que entendamos con claridad que solamente en Cristo hay esperanza, que solamente en Cristo hay solución. El hombre, por más que se afanes, como dice Mateo en el capítulo 6, que comienza sobre el afán y la ansiedad. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina?
Primero buscáis el reino de Dios y su justicia. Porque la justicia del hombre, todo va a pasar. El hombre puede hacernos creer una cosa, pero ¿y su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Sin embargo, nuestro Padre Celestial nos dice a nosotros en Isaías, en el capítulo 55, versículo 8, dice el Señor, es que mi pensamiento no son sus pensamientos, es que mi camino no son sus caminos, dice el Señor, porque yo traigo para vosotros, dice el Señor, pensamiento de bien y no de mal. La justicia de Dios es perfecta, la de Dios, pero no creemos que ese Dios todopoderoso ha dejado su palabra, ha dejado un manual para que la humanidad, para que todo hombre se conduzca por este librito, las sagradas escrituras. Todas las escrituras, hermano, dice la palabra lo vamos a leer más para abajo, para ganar un poco más de tiempo, porque Dios le hablará a nuestra vida, le hablará a las naciones, le hablará a la humanidad. Dios le habla a la humanidad y Dios siempre ha intentado llamar la atención del hombre, pero el hombre no quiere escuchar a Dios. Pero entonces llegan estos caos, entonces claman a Dios, pero clama antes de que venga ese mal, clamas a Dios, pídele dirección a Dios. Y esto es lo que le hace falta a los gobernantes del mundo. Cuando el rey Salomón, el Señor se acercó a Salomón, sabiendo, porque Dios ve más allá de lo que el hombre puede mirar. Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Y Dios le dijo, pídeme lo que quiera y te lo daré. Salomón, ¿qué pidió Salomón? Señor, dame sabiduría, porque ya Salomón era rey. Si algo yo quiero que tú me des es sabiduría, que me cambie este corazón. ¿Para qué? Para yo poder, ese pueblo tan grande, porque sabía que había un pueblo que era una multitud grande. Yo me imagino ahora en estos tiempos. Si Salomón gobernaba en aquellos tiempos, vamos a decir que gobernaba a 2 millones de personas. Pero un mandatario de este tiempo ahora se enfrenta a 30 millones de habitantes en una nación. Usted tiene que pedir la dirección de Dios. ¿Cómo gobierno tu pueblo, Señor? Porque Dios, es la Biblia que dice que Dios es que pone reyes y quita reyes. Es Dios que pone reyes y quita reyes. Pero el hombre no quiere darle legalidad. Que es Dios que lo pones ahí. Ustedes ven que los hombres, y podemos verlo con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, lo primero que llamó a una asamblea a todas las iglesias evangélicas. Y allí declaró que a partir de ese día, Venezuela era una ciudad de Dios. Que Venezuela se iba a postrar ante los pies de Cristo. Pero en su corazón, ¿qué hay? ¿Qué hay en su corazón? La Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contristo y humillado. De labios me honran, dice el Señor. Pero ¿y su corazón? ¿Dónde estaba el corazón de Maduro al tomar esta decisión? No estoy jugando a Maduro ahora, porque muchos, es Jesús que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es que la palabra de Dios, miren, vamos a entrar primero aquí para que vamos a ir parafraseando en la palabra de Dios en esta mañana, para que sea Dios hablándoles a nuestra vida. Y dice Pablo, una carta que le envió a Timoteo, y le comienza Pablo diciendo a Timoteo lo siguiente, dice: carácter de los hombres de los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escuchen bien, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sabe qué? Hoy en día
tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso es que Dios le da al hombre ese entendimiento de poder, porque cuando el hombre viene a Dios, el hombre se le son abiertos los ojos espirituales, porque el hombre está compuesto por alma, cuerpo, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque para el hombre obtener el número 3, que es el Espíritu Santo, el hombre tiene que reconciliar su vida con Cristo. Entonces el hombre tiene una muerte espiritual. Escuchen esto, el hombre tiene una muerte espiritual. Por eso dice, amadores de los deleites más que de Dios. El hombre quiere vivir un protagonismo hoy en día. Y cuando me refiero a hombre, me estoy refiriendo a mujeres y hombres. Queremos vivir un protagonismo. Que nos miren, que todo el mundo nos vea, que somos líderes, que somos los más buenos. Y dice la palabra de Dios que no hay uno justo. Ni uno hay justo. Oigan bien, no hay uno justo. Porque para el hombre poder andar en justicia, tiene que dar la vuelta nuevamente y volverse a Dios. El hombre tiene que arrepentirse, apartarse de los malos caminos y volverse a Dios. Escuchen esto. En Segunda de Crónica, en el capítulo 7, versículo 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y me buscare mi rostro, y se convirtiere de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren bien, si se humillare mi pueblo, porque invocan el nombre. Todos invocamos el nombre del Señor, pero no hemos humillado ante el Señor. Porque que la promesa, o sea, está por encima de Dios nuestras emociones, que la promesa de Dios. Dios no es hombre para mentir. El Señor dice, si mi pueblo se humilla, por el cual mi nombre es invocar, y se apartara del mal y orar y me buscara de todo corazón, dice el Señor, entonces yo escucharé desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. No lo dice Ray, lo dice el Señor. Entonces, tenemos que humillarnos. Eso le hace falta ¿a qué? A Venezuela. Humillarse ante Dios. Dejar de estar buscando respuestas, dejar de buscar solución en los hombres. Eso le falta a todas las naciones del mundo, a República Dominicana, a Puerto Rico, a Haití, a todas las naciones, dejar de buscar soluciones en los hombres y clamar a Dios. ¿Para qué? Para que podamos discernir entre los hombres, evaluar cuál es hombre, porque ¿saben qué? Aunque los presidentes que nos gobiernan a veces son de un lugar donde nosotros no tenemos un conocimiento, no son tan conocidos, pero se supone que si una persona llega ahí es porque tiene un largo camino, una trayectoria, que diría yo que tiene una buena opinión delante de los hombres. Pero esto no nos hace a nosotros, que somos hombres temerosos de Dios. El día de ayer me reía, y de verdad, sarcásticamente, porque observé un predicador hablando acerca de que nosotros, los hombres y mujeres de Dios, no tenemos que predicar. Que solamente con nuestro testimonio, que nosotros podemos llegar a un lugar y no tenemos que predicar. Porque con nuestro testimonio, pues nosotros estamos bien. Y eso le llamo yo egos. Eso le llamo egos. Y la palabra dice que aquí no hay uno justo. Eso es egos. Aquí hay que predicar la bendita palabra. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice a nosotros en Romanos, en el capítulo 10, versículo 14. ¿Y cómo oirán? ¿Cómo irán si no lo envían? ¿Cómo escucharán si no hay quien le predique? Dice el apóstol Pablo. O sea, esta bendita palabra, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, tiene poder para cambiar una nación. Lo tiene el poder.
Ahora bien, el problema es que nos estamos enfocando en los hombres. En los hombres. El hombre tiene emociones. Como tú, como yo, tenemos emociones. Podemos flaquear en cualquier momento. Ahora bien, la Biblia dice que todo va a pasar, a padecer, pero su palabra no pasará jamás. Todo pasa, todo perece. O sea, díganme ustedes, por dinero que tenga una persona, por bienes que haya acumulados en este mundo, que no llega a una edad a donde lamentablemente tiene que partir. ¿Por qué? Porque está escrito, como dice Hebreos 12:10, que está escrito que el hombre muera una vez. Entonces estos hombres soberbios, corruptos de entendimiento, entienden que no lo va a alcanzar el juicio de Dios. Entienden que no va a llegar el momento donde se le van su fuerza, donde llega la vejez, donde llegan esos momentos que tienen que hacer una cama. Yo me imagino, porque la conciencia no muere. Cuando un hombre se cansa de hacer males, se cansa de hacer el mal, cuando llegan esos momentos de la vejez, ¿qué se preguntará? Wow, ¿y qué yo hice? Porque mira dónde estoy, no tengo fuerza, no me puedo valer por mí solo. Por eso es tan importante que la palabra dice que siempre y cuando dependa de vosotros, buscar la paz con todo el mundo, con todo el mundo. Porque depende de nosotros. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, hermanos. Es el momento de nosotros orar con gemido, orarles al Señor. En Jeremías, en el capítulo 3, versículo 33, dice el Señor, clamas a mí. Clamen a mí, naciones de la tierra, clamen a mí, hombres de la tierra, que yo lo responderé, lo escucharé y le mostraré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Clamen a mí. Y es el momento de decirles a esas naciones que están en guerra, que están en problemas, que tienen que humillarse ante Dios, que si alguien tiene que clamar es a Dios, pero que hay una condición. ¿Cómo estamos clamando? Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. El que intercede entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, hombre. Él es el que intercede. Él es el que va al Padre. Él es el que va al Padre cada vez que nosotros clamamos, cada vez que nos postramos de rodillas, cada vez que humillamos nuestro corazón. El Señor dice, mira ese pueblo. Hay un remanente en Venezuela, Padre. Hay un remanente en Venezuela pidiendo clamor por su pueblo. Señor, extiende tu mano. Y el Señor va a entender tu mano hacia Venezuela. El Señor va a entender su mano hacia República Dominicana. El Señor va a entender su mano hasta todas las naciones del mundo. Pero hay un remanente que en el medio del caos ha perdido el camino, ha perdido la visión. Y están poniendo esperanzas en los hombres. Escuchen. Estamos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 14, versículo 15. Ahora dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Escuchen bien. Escuchen, hermanos, estarán abiertos, dice el Señor, mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque es que la palabra dice el Señor que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Y podríamos decir, pero ¿cómo? Es que el Señor no me va a escuchar a mí. Es que no es la cantidad, es la calidad. Es como el hombre está caminando con Dios. Nosotros tenemos una historia de un hombre llamado Nehemías.
Nehemías llegó a oído de Nehemías de cómo estaba sufriendo su pueblo, su nación. Y esto entristeció a Nehemías. Y el rey, al ver cómo Nehemías había entristecido, lo llamó a la atención y quiso preguntarle: ¿qué te pasa? Y Nehemías le explicó cómo estaba sufriendo su pueblo. Y Nehemías le dijo: envíame allá, envíame, yo quiero ir. Yo quiero interceder, yo quiero orar por mi pueblo. Hermanos, lo que hacen falta es hombres que estén caminando conformes a la voluntad de Dios. Es hombre que entienda que Dios tiene la solución de todo en sus manos. Que lo que necesitamos es arrodillarnos, orar, ayunar. Hay que entrar en ayunos, orar, porque los hombres de aquellos tiempos nos enseñan a nosotros que cuando hay estos tipos de problemas en la humanidad, aquellos hombres se apartaban a orar para que el juicio de Dios no cayera sobre ellos, sobre su nación, sobre su pueblo. Tenemos un Jonás. ¿Cuántos Jonás no hay hoy en día? Rebeldes, hombres llamados a ser profetas, pero si ellos no ven milagro, ellos no quieren ir. Sin embargo, lo que Dios quiere es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios lo que quiere es que se predique su bendita palabra, que lo demás lo hace Él a través del Espíritu Santo. Escuchen esto: lo demás lo hace Él a través del Espíritu Santo. Predica la palabra, como le dice Pablo. Más adelante lo vamos a leer a Timoteo. Miren lo que dice el Señor. Aquí esto es interesante, debe interesarnos esta palabra. Dice: ahora estarán abiertos mis oídos y atentos mis ojos a la oración en este lugar. Wow, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice: porque ahora es elegido y santificado esta casa para que estén en ella mis hombres para siempre, y mi ojo y mi corazón estará ahí para siempre. Wow, para siempre son su misericordia, para siempre. Pero hemos puesto nuestras emociones por encima de Dios, por encima de la promesa de Dios. Dios promete en su palabra que si el hombre se humilla, que si el hombre se aparta y se vuelve a Él, no es la cantidad, es la calidad. Es que haya un hombre viviendo conformes a la voluntad de Dios. Dios lo va a escuchar. Dios te va a escuchar, hermanos. No importa que tú estés en Santo Domingo, que tú estés en Puerto Rico, venezolano, que tú estés en otro pueblo. No, hermanos. Póstrate de rodillas ante Dios. Deja de estar clamando para que la gente te vea. Eso es lo que la gente está buscando. El hombre es lo que está buscando gloria. El hombre lo que busca es protagonismo. Métete en tu aposento, órale al Señor. Y esa misericordia para siempre son su misericordia. Hay promesa que Dios la va a cumplir en tu nación, en tu vida, hermano. Gloria a Dios. Vamos a volvernos a Timoteo, que es el encabezado que tenemos en esta mañana, donde estamos hablando acerca de los hombres de los postreros tiempos. Y quedamos en el 4, donde dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficaz de ella. Esto evita. Hoy en día no solamente esto lo estamos viviendo en el mundo secular. Hay muchos hombres que se llaman ser hombres de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero son lobos rapaces, son lobos. Por fuera son sepulcro blanqueado, pero ¿y por dentro? ¿Cómo están por dentro? Dice el Señor. Tenemos que tener cuidados, hermanos. Cuidados a quien le prestamos nuestros oídos, hermanos. Hombres que están buscando gloria humanas.
Hombres que quieren ser vistos por los hombres para que lo puedan idolatrar. Oigan bien, para que lo idolatren. Hombres que no le dicen a esas ovejas que el Señor le puso en cuidado: mira, yo entiendo que como pastor, que como ministro, tú tienes que venir a donde mí. Entiendo, eso está bien. Pero órale tú al Señor, aprende a buscar al Señor. Aprendes a hablar con Él, que Él te escucha. Porque el problema es que nosotros entendemos que Dios es sordo, que Dios no lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Lo que pasa es que el hombre tiene que aprender a escuchar a Dios. Dios no escucha, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro pensamiento. Dios ya conoce lo que yo iba a hablar hoy, Dios lo conoce. Dios lo conoce. Ahora lo que nosotros tenemos que aprender es a escuchar a Dios. A escuchar a Dios. Escuchen esto, en Mateo, antes de continuar aquí, en el capítulo 5, versículo 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Wow. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor, lo que prometes, Él lo cumple. Él no es hombre para mentir, hermanos. Remanentes, hombre, mujer, que han sentido que tienen ese llamado de Dios, apártate a orar. Apártate a orar. Clamas a Él, clámale al Señor. Deja la rebeldía, porque hay muchos que estamos rebeldes, que no queremos escuchar al Señor. O sea, porque no queremos ir a predicar su palabra. Porque lo que estamos mirando es cómo está el mundo. El mundo está mal, claro que el mundo está mal. Pero el Señor nos envía a nosotros a predicar su bendita palabra. ¿Por qué? Porque donde ella, Can, dice en Isaías 55:11, esas palabras donde ellas no retornan vacías. Algo sucede a donde se predica la bendita palabra de Dios, a donde se anuncia la bendita palabra de Dios, ellas no retornan vacías. Algo sucede. Algo sucede, hermano. Entonces tenemos que continuar predicando ¿qué? La bendita palabra de Dios. Escuchen esto. ¿Por qué? Porque en Romanos, en el capítulo 3:10 dice la palabra: como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay uno, no hay quien entienda, hermano, no hay quien busque a Dios, no lo hay. ¿Por qué? Porque es que no conocen a Él, no lo conocen. Por eso Dios te cogió a ti, me cogió a mí. ¿Para qué? Para que anunciemos su palabra, para que a través de la predicación del evangelio, de hombres que caminan con Dios, puedan ser transformados por medio de su palabra y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convencerá, convences al hombre de pecado. La palabra de Dios convences al hombre de pecado. Hermanos, ¿a quién clamamos? En medio del caos. ¿A dónde estamos yendo en el medio del caos? ¿A quién clamamos? Y miren lo importante que es orar. Orar por las naciones. Orar por los gobernantes que nos gobiernan. Orar por los legisladores de nuestro país. Por nuestros representantes, diputados, gobernadores. ¿Por qué es importante orar? Porque Dios lo demanda. Dios demanda, pero no creemos que la bendita palabra de Dios tienen poder
Porque, ¿qué dice la palabra? Que la palabra de Dios, Hebreo 4:12, que es más cortante, que es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma, hasta romper los tuétanos y los huesos, y que pueda discernir hasta los pensamientos del corazón. Quizá dicen mucho, pero ¿qué es lo que hace este loco todos los días a las 7 de la mañana predicando? Yo hablo de Él, de Cristo, de lo que ha hecho en mi vida y de lo que va a terminar de hacer, porque la obra que Él comienza, la termina. Y yo entiendo que si Él me ha cambiado a mí, puede cambiar a Abinadel, puede cambiar a Walter Musa, puede cambiar a Roquelito García, y estoy hablando de mi país, puede cambiar a Donald Trump, puede cambiar a Nicolás Maduro, puede cambiar a María Camacho, y puede cambiar al mundo entero, que la palabra de Dios lo puede hacer. Por eso yo hablo de Él, porque yo sé el poder que tiene la palabra del Señor. Vamos a ver por qué es importante orar por los gobernantes, por las almas que están sin Cristo, por esas almas que andan abundando, caminando en el mundo sin Dios. ¿Para qué? Para que ellos entiendan, para que procedan al arrepentimiento, para que entiendan que solamente hay un camino, Cristo es el camino, que solamente en Él hay salvación. Dice aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, dice instrucciones sobre la oración. Dice: exhortos ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Miren bien, no por uno, por todos los hombres debemos nosotros que orar. No es señalarlo. Ay, mira, ese está bebiendo alcohol. ¿Y qué tú hacías antes? ¿Tú no bebías? Ay, mira, ese se está prostituyendo y tú no te prostituías antes. Ay, mira, ese es un mentiroso y tú ¿qué hacías antes? ¿Qué tú hacías antes? Ay, mira, ese es un ladrón y ¿qué tú hacías antes? Ay, mira, ese es un injusto y tú ¿qué hacías y haces todavía? Porque aunque nosotros andemos en la justicia de Dios, porque Dios perfecciona todo, Él lo perfecciona todo. Cuando el hombre viene a Dios, Dios le quita. Es más, Dios, miren, escuchen esto como es Dios. Dios, miren la misericordia de Dios y su gracia. Dios, es que Dios no, lo que Dios hace no le cabe, no nos cabe a nosotros en esta mente. Y lo que hace es que trastorna nuestro entendimiento. Porque queremos cuestionar a Dios. Es que Dios, oigan bien, Dios escoge la osadía del hombre. O sea, Dios no le quita la osadía al hombre, pero Dios hace hombre manso. Oigan bien, Dios hace hombre manso. Cada vez que un hombre viene y pone atención para escuchar la palabra de Dios, el hombre se pone mansito, porque le habla a su espíritu, a su conciencia. Lo que pasa es que nos hemos olvidado que la palabra de Dios tiene poder. Esa palabra, dice la palabra, que en el principio, en Génesis 1:1 dice: creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. Wow, por la palabra. Oigan bien, y dijo Dios: háganse los mares, y fueron los mares. Y así, por la palabra de Dios, estamos nosotros aquí en este mundo, por su palabra. Hay poder, ahí hay poder, hermano. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libre. Mientras el hombre esté buscando consejo, miren, en Isaías, antes de comenzar aquí, que nos quedan todavía 5 minutos, en 30, versículo 1, dice la palabra: buscate consejo y no en mí. Buscate en mi espíritu y no en mí. Tratate de cobijarte, pero no en mí. Así como en Egipto. O sea, como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero tenían que ser procesados. No hay necesidad. No hay necesidad de entrar en Egipto.
hermano, no hay necesidad de entrar en Egipto para ser procesado. No hay necesidad. Tenemos la bendita palabra para que nosotros se le inculquemos a nuestros hijos, para que nosotros hablemos con nuestros hijos, para que nosotros entendamos, porque nosotros ya que anduvimos, que caminamos sin Dios, que ignoramos el consejo de Dios, los estatutos, los mandamientos de Dios, ahora nosotros somos esos atalayas, somos esos centinelas que estamos para decirle a nuestros hijos: no equivocamos. Pero ahora yo quiero que tú tomes el manual para que tú te conduzcas aquí. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el Proverbio 1:7 que el principio de la sabiduría del conocimiento es el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no tenemos el cuidado de nuestros hijos. O no podemos tener el cuidado de nuestros hijos en todo lugar donde ellos se encuentran. Si están en la escuela, ellos pasan 4 o 5 horas fuera de nosotros. Pero cuando nosotros le inculcamos el temor de Dios, ellos saben: ay, espérate, Dios sabe, Dios me está mirando. Si ellos tienen temor de Dios, ellos se van a apartar del mal. Pero es que la sociedad le ha dado espaldas a Dios. Y por eso vemos todo estos caos. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos yendo al lugar equivocado. Cuando llegan los problemas, cuando estamos en el medio del caos, ¿a dónde vamos? Porque no hemos olvidado que tenemos un Dios. Dice la palabra que ¿qué hay? ¿Qué puede haber sobre la tierra, debajo del cielo, que Dios no puede hacer? ¿Qué hay? ¿Qué hay debajo del cielo? ¿Qué hay encima de la tierra que no esté bajo la mano y el control de Dios? ¿Qué hay? Dios tiene el control de todo. Amén. Y dice aquí, estamos en 1 de Timoteo, en el capítulo 2:1, dice, acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que viva como quiera irreprensiblemente en toda piedad y honestidad. O sea, cuando el hombre viene a Dios, es que Dios perfecciona los caminos del hombre. La Biblia dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven sus caminos? La palabra dice: con guardar la palabra del Señor. La palabra del Señor. Cuando el hombre se aparta del mal y se vuelve a Dios, el hombre comienza a vivir una vida llena de gozo, de plenitud, porque el verdadero gozo está en Cristo. En Cristo. Él lo ordena todo. Dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Vienen bien? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Porque en la verdad estamos viviendo en un caos. Ahora, ¿qué hacer en el medio del caos? Nosotros, los que somos los embajadores, los representantes del reino de los cielos, vamos a estar como está el mundo. Pues es que no tenemos fe, no hemos creído en un Dios. Yo he dicho siempre, perdón por usar el yo, que esas palabras que están ahí, si fueron las palabras que levantaron a un hombre que tenía 3 días muerto, que ya estaba en un estado de supretación porque hedía, y lo levantó de ahí y salió afuera. Óyame, ¿qué es lo que no puede hacer esa palabra? ¿Qué es lo que no puede hacer? Esa palabra que había una mujer enferma con un flujo de sangre por más de 12 años. Y la sanó, le dio vida y le dio vida eterna. Esas palabras que hizo la luz. Esas palabras que hizo los mares. Esas palabras que hizo la tierra. Esa palabra que lo hizo todo. Yo creo todavía en esa bendita palabra. Yo lo creo. De verdad que sí, lo creo irreprensiblemente.
lo creo. Dice el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hoy en día estamos dando testimonio de la grandeza de Dios y de los milagros que vino a hacer Jesús a esta tierra. Hoy en día, pero solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Vamos a clamar a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a clamar a Él, porque Él es que lleva el mensaje, Él es que lleva esas peticiones, Él es que lleva esos clamores ante nuestro Padre y se presenta allí. Mira, ahí está ese pueblo, orando de rodillas, humillado. Perdónales, entiende tu misericordia, su gracia sobre ellos. Y Dios lo hace. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo está envuelto en la lujuria y en tantas cosas que lamentablemente nosotros no lo podemos entender. Miren, dice 6, porque estamos en 2 de Timoteo, en el capítulo 6, lo vamos a leer corrido porque ya se nos ha hecho un poco tarde. Dice, porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva a la mujercilla, cargada de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. Esta siempre está aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambre recibieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombre corrupto de entendimiento, reprobado en cuanto a la fe. Eso pasa hoy en día, que el hombre se ha convertido en juzgar a los demás. En eso nos hemos convertido y no hemos entendido que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con aquel también. Nosotros no tenemos que juzgar, no importa, porque no importa en la condición que estemos. Dios nos recibe en la condición que estamos, aunque no nos acepta como somos. Pero Él nos recibe en la condición que estamos. Entonces comienza la obra regeneradora de Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo. El Señor comienza a regenerar ese cuerpo pecador por un cuerpo que anda en su justicia. Solamente tenemos que predicar su bendita palabra, la palabra de Dios, que ellas se van a encargar a través del Espíritu Santo de convencer al hombre de pecado. Dice 9, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquello. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Eso es algo que el Señor produce. La palabra del Señor, longanimidad y paciencia. ¿Por qué? Porque la paz que nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo, que es el Consolador, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que, a pesar que nosotros quizás estemos turbados, quizás tenemos una situación, nosotros poder ser esos transmisores, esos portadores de esperanzas, esos canales de bendición, porque solamente somos instrumentos del Señor para predicar su palabra. Dice 10, pero tú has seguido mis doctrinas, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pablo estaba claro de la promesa del Señor. Pero hoy en día nosotros nos dejamos que nuestros sentimientos, que nuestras emociones vayan por encima de la
promesas de Dios. Dios es un Dios de promesa y Él no tarda en cumplir su promesa. Solamente esperemos en Jehová. Hay muchos que ignoran que Cristo viene, pero Él no tarda en cumplir su promesa. Cristo viene. Muchos dicen, pero yo tengo tantos años y Él siempre viene y nunca llega. Él llega, en cualquier momento Él llegará. Dice el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Algo que nosotros tenemos que entender es que vamos a padecer persecución, nos van a perseguir, pero continuemos, porque tenemos que entender que si padecemos aquí, así como Él resucitó al tercer día, nosotros también, si morimos en Él, también resucitaremos con Él. Escuchen esto, si morimos en Él, también resucitaremos en Él. Amén, gloria a Dios. Dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabio para salvación que es en Cristo Jesús. Muchos entienden que todo termina aquí y por eso se deleitan en hacer lo malo antes que buscar a Dios, pero se le olvida que vamos a ser juzgados. La palabra de Dios dice en Gálatas 6:7 que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Hemos terminado en este día. Esperemos en Dios Todopoderoso que hemos sido edificados con estas palabras y que podemos entender que en medio del caos, si a alguien tenemos que clamar, es a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, que Él está ahí. Él está ahí para cumplir sus promesas. Su palabra dice en Mateo, en el capítulo 18, versículo 20, que donde hay más de 2 o 3 reunidos en su nombre, dice que cualquier cosa que pidiéramos en el nombre de Él será hecho. Así que, hermanos y amigos, comencemos en medio de este caos a predicar la bendita palabra de Dios, el evangelio transformador, restaurador, porque a la verdad Cristo viene. Todos los que está aconteciendo, esto es eminente que más cerca está la venida de Cristo. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí sabemos que Cristo viene y no queremos que tú te quedes, que tú vayas, que tú acudas delante del trono blanco, sino que ahí solamente van a estar aquellos que negaron su palabra, que negaron al Mesías, para ser juzgados según sus obras, porque la iglesia no va a estar ahí. Así que Dios lo bendiga en esta mañana, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en Venezuela, reine en nuestro país, República Dominicana, y en todas las naciones del mundo. Que Dios tenga misericordia. Dios lo bendiga. Paz y gracia.